cómo descargar las boletas de tasas municipales en www.merlo.gov.ar. Hacé clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que sale o se emite por la señal de Chakra TV, por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y los cableoperadores de todo nuestro país. Bueno, empezamos el mes de mayo, un mes de mayo muy importante para el gobierno nacional, porque estamos en camino al 25 de mayo. El 25 de mayo, un día especial para este gobierno, ya que en la provincia de Córdoba se va a firmar, existe la posibilidad de que se firme el Pacto de Mayo, en el cual el 1 de marzo el presidente de la República lo anunció en el Parlamento Nacional en su apertura de sesiones. O sea que es un tema en el cual el gobierno apostó mucho y es un tema de gestión muy importante. En el programa de hoy tenemos como invitado a un analista de opinión pública, Raúl Timerman, y donde vamos a hablar estos primeros 4 meses, entrando al 5º mes del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve la gente? ¿Qué pasa con la oposición? En el cual también me voy a referir hoy en la nota editorial. ¿Qué pasó? ¿O qué efectos políticos tuvo la marcha multitudinaria de la Universidad Argentina, donde muchísimos ciudadanos argentinos y muchos de ellos votantes de Javier Milei que están esperando un cambio salieron a la calle? Y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. ¿Qué efectos tuvo con respecto al gobierno de Milei? ¿Repercute positiva o negativamente para el gobierno de Javier Milei? Todo esto vamos a estar hablando tanto en la editorial, cómo se adelantaron los tiempos políticos, como el invitado de hoy. Hacemos una breve barrida y ya estamos con la nota editorial. La marcha del martes pasado contra el gobierno, esa manifestación que la universidad salió a la calle a reclamar fuertemente contra el gobierno de Milei, marcó un punto de inflexión. Javier Milei y su gobierno perdió por primera vez después de 4 meses el manejo de agenda pública. O sea, fue totalmente desbordado por sectores medios fundamentalmente, que muchos de ellos fueron votantes de Javier Milei, específicamente también en el balotaje, donde logró el 56% de los votos. Ahora bien, ¿qué efectos políticos produjo esa marcha? Y nos vamos a parar en esta editorial en un análisis de la oposición. Una oposición que todavía no se vislumbra un nombre claro, pero sí generó la aparición en sociedad nuevamente de Cristina Fernández de Kirchner. Una Cristina Kirchner que el día de la marcha salió a los balcones con un buzo de la Universidad de La Plata y que el sábado pasado estuvo en la ciudad de Quilmes dando su discurso y donde creo que se vio claramente reflejado
el momento que está pasando el peronismo, en el cual lo que está en juego son los nuevos liderazgos. Hoy, Cristina Kirchner representa a todo el peronismo, o Cristina Kirchner hoy es la jefa de la agrupación La Cámpora. Y me parece que esto último es lo que está pasando. Habló específicamente para su núcleo interno, no le habló a la sociedad toda. Y se están dando situaciones donde se adelantaron todos los tiempos políticos porque la oposición por vez primera vio que podría haber un sendero para empezar a oponérsele a Javier Milei y a su gobierno, que todavía sigue teniendo un nivel de aceptación por arriba de los 50 puntos. ¿Y qué es lo que verdaderamente está pasando en el peronismo? En política es muy importante el manejo de tiempos políticos, los tiempos. Y hoy, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no está manejando los tiempos políticos. Empieza a haber presiones para que sea la cabeza del post-kirchnerismo. Y esta es la pelea que se está dando, y ahí hay que entender por qué Cristina Kirchner el día sábado va a la ciudad de Quilmes, se sienta con la intendenta de esa ciudad, Mayra Mendoza, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires la mira desde abajo, y a su vez no fue nunca nombrado por la expresidenta de la República. Creo que claramente lo que se está viendo es una disputa interna dentro de ese kirchnerismo, donde la jefa de todo el kirchnerismo hoy representa solamente a La Cámpora. Y en este escenario se empiezan a adelantar tiempos políticos donde hoy el peronismo y la política en general están mirando junio del 2025, a agosto del 2025 y octubre del 2025. ¿Qué significan esos 3 meses? Junio es el cierre de listas. Agosto son las internas abiertas y simultáneas. Y octubre es la elección general de mitad de mandato, donde se eligen diputados nacionales y en 8 provincias senadores nacionales, entre ellas en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser una ciudad que va a tener el eje central de la elección del año que viene. Pero a pesar de la situación crítica, de la situación difícil que la sociedad argentina está pasando, con un ajuste muy duro y una lucha de este gobierno, fundamentalmente la máxima preocupación de la ciudadanía argentina, que es la inflación, la política ya empezó a pensar en las elecciones del año que viene. Y esto es lo que venimos viendo y lo que se vio con muchísima claridad el sábado pasado. ¿Por qué? Porque la oposición todavía no tiene ningún líder que hoy pueda ocupar y ser la contracara del gobierno de Javier Milei. Javier Milei está ocupando todo el escenario político de la Argentina. No hay ninguna posibilidad hoy de figuras que se puedan consolidar como opositores a este gobierno. 2 figuras centrales que manejaron la política argentina durante los últimos 20 años, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri. Una Cristina Kirchner, como bien dijimos recién, representando en minoría un sector del peronismo, y un Mauricio Macri en el cual se va a hacer cargo de un PRO
que hoy está totalmente disminuido. ¿Por qué? Porque muchos de los votantes del PRO hoy están marcando ese 50, un poquito más del 50% de apoyo a las políticas de Javier Milei. Va a tener que hacer un trabajo muy fuerte Mauricio Macri para poder reinstalar nuevamente al PRO en el centro del escenario político argentino. Porque para grandes sectores de la sociedad argentina, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri son presente y pasado. A ambos lo que le está costando mucho es proyectar futuro. Fundamentalmente los sectores entre los 18 y 40 años, a ninguno de los dos expresidentes lo ven como que puedan hacer una propuesta diferenciadora y superadora a lo que ya hicieron o lo que está planteando Javier Milei. ¿Por qué? Y porque la sociedad apostó en su momento fuertemente a un cambio en el año 2015. Y el gobierno de Mauricio Macri defraudó muchísimo a las expectativas de cambio que el argentino estaba buscando. Fue un gran estafador de ilusiones el gobierno de Mauricio Macri. Así todo, en el año 2019, la sociedad argentina volvió a apostar a la política y volvió a confiar en Cristina Kirchner, esta vez acompañando y siendo la ideóloga de un nuevo gobierno cuya cabeza fue Alberto Fernández, que terminó siendo, según todos los sondeos, en el peor gobierno de la democracia desde el año 1983 hasta la fecha. ¿Y qué pasó? Pasó que en el 2023 la sociedad argentina apostó por un proyecto totalmente diferente y que poco y nada tenía que ver con la política tradicional que vino manejando la Argentina en los últimos 40 años. Y aparece Javier Milei como presidente de la República. A partir de ahí se abre una situación totalmente nueva que lo estamos viviendo ahora. Javier Milei logró, a pesar del ajuste más duro que se recuerde, generar una cuota de esperanza. Es decir, empezó a decir el ajuste vale la pena porque en la Argentina hay futuro. Ese es el gran desafío que tiene Javier Milei. ¿Por qué? Porque los demás partidos de lo que era Juntos por el Cambio quedaron en situaciones realmente de mucha debilidad. Donde mayor se ve eso es en el radicalismo. El radicalismo quedó hoy en el no lugar. Es lo peor que le puede pasar a un partido político. No poder representar cabalmente y claramente a la ciudadanía. Van a tener que trabajar mucho los radicales para poder encontrar un rumbo para ver dónde ubicarse. Las diferencias cada vez son más amplias. O sea, hoy en el Parlamento Nacional uno ve lo que es evolución bajo el liderazgo del presidente del partido, Martín Lustó, y Emiliano Jacobiti, poco tienen que ver con el presidente de bloque de la Cámara de Diputados del radicalismo, Rodrigo de Loredo. Es como si fueran dos partidos distintos porque están viendo dos realidades completamente diferentes con respecto al gobierno de Javier Milei. Y es lógico entonces que la sociedad argentina, cuando le pregunten a quién visualiza como político opositor, el nadie sea el que está encabezando todas las encuestas. Porque ni Mauricio Macri, ni Martín Lustó,
que fueron socios estratégicos con los partidos en Juntos por el Cambio, hoy no están representando los intereses que está buscando la sociedad. Y dentro del peronismo, es un peronismo hoy cada vez más endogámico, cada vez más defendiendo sus propios territorios, sin poder generar un proyecto nacional, y donde la que más posibilidades tenía de generar un proyecto nacional se convirtió en la jefa de un sector del peronismo, que es la organización La Cámpora. A partir de ahí, todas las miradas están puestas en el gobierno nacional y en la figura de Javier Milei. Obviamente, lo que en este momento está sucediendo, y es el gran desafío que tiene Javier Milei, es que la tolerancia social, debido a la deflación opositora de liderazgos opositores, se siga agrandando. Este es el gran desafío que tiene Javier Milei en un mes de mayo, que va a ser muy importante porque va a haber un antes y un después en la gestión de este gobierno. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios. Está con nosotros el analista de opinión pública, Raúl Timerman. Y en la voz de Karina Rodríguez presentamos en sociedad al invitado de hoy. Raúl Timerman es el presidente y director general de la agencia Publicidad, LAP. Licenciado en Ciencias Químicas por la UBA, su expertise en medios de comunicación masiva, opinión pública, planificación y negocios lo hace una voz necesaria de escuchar a la hora del debate en clave política y de gestión. Su forma tranquila de encarar el trabajo se destaca cuando cita a Oscar Wilde. Un poco en broma, un poco en serio, dice que nada de lo que sucede actualmente tiene la menor importancia. Sin embargo, es muy puntilloso y sabe que cada detalle cuenta con el análisis de la coyuntura nacional. Esto se comprueba en el informe del Grupo de Opinión Pública que dirige y utiliza como insumo, mapa sociopolítico y herramienta de comunicación. Raúl es un curioso profesional en constante búsqueda de nueva información, formas de ver y comunicar la realidad. En LAP ha participado en campañas comerciales de posicionamiento, de gestión y consultoría en empresas como Medife, ACE, Puma Energy, AISA, campañas electorales a nivel federal y provincial. De presidencia, Néstor Kirchner, 2003-2007, Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2011. Ha participado, además, en campañas a la gobernación en las provincias de Formosa, Chubut, Buenos Aires, Mendoza y Tucumán. Y también ha sido parte en programas de radio y televisión, brindando su punto de vista sobre la actualidad nacional y geopolítica. Asimismo, es el creador de los almuerzos políticos de los viernes en Pizza Piola, célebres en el ámbito de la consultoría y del periodismo. Breve pausa y ya estamos conversando con Raúl Timerman. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, Raúl Timerman. Raúl, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y así, directo, estamos entrando al 5º mes del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, primero gracias Carlos por invitarme y darme esta oportunidad. ¿Cómo lo estoy viendo al gobierno de Javier Milei? Mirá, te voy a hacer un poquito de contexto. Cuando Javier Milei gana la diputación, sale electo diputado por la Ciudad de Buenos Aires, al poco tiempo, enero del 2022, hacemos un top of mind.
¿cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando escucha a Javier Milei? Y lo dividimos por los que tenían imagen positiva de Milei y los que tenían imagen negativa de Milei. En los dos grupos la primera palabra era loco. Los que tenían imagen positiva era loco, inteligente, futuro. Los que tenían imagen negativa era loco, déspota, tirano, desquiciado, etc. Pero para unos era un loco lindo, un loco bueno, para los otros era un loco feo, un loco malo. El mes pasado repetimos esto y para los que tienen imagen negativa de Milei ya reemplazaron la palabra loco por la palabra desquiciado, que no acepta doble interpretación. Pero los que tienen imagen positiva de Milei, ya la primera palabra no es loco, es esperanza. O sea, han transformado, necesitaban un loco para hacer los cambios que querían hacer, para terminar con el estado de situación, sin saber mucho qué era lo que venía, y una vez que se ganaron las elecciones, esa locura se transformó en esperanza. Antes del balotaje estaban los que iban a votar a Massa y los que iban a votar a Milei. Ahora están los que votaron a Milei y los que no votaron a Milei. No hay un nombre del otro lado. Milei es el único hoy. No hay nadie. Si vos le preguntás a la gente quién cree usted que lidera la oposición, gana el nadie. Entonces, la verdad que empieza su gobierno, cuando empieza, con un nivel de esperanza inmenso. Al poco tiempo, mediados de enero, pierde el 10% de su electorado. Lo que era 56 se transforma en 50. Hoy sigue en 50, no incrementó esa pérdida. Hubo un grupo de gente que dijo, bueno, sí, yo lo voté, pero la verdad que el ajuste es muy duro, a mí me cuesta llegar a fin de mes, me equivoqué. Ese es un grupo de los que votaron a Milei. Otro grupo de los que votaron a Milei es el 30% que lo votó en las PASO, el 30% que lo votó en la general, más un grupo importante de los votantes de Bullrich que compraron a Milei. Dicen, no, bueno, Milei es el camino. Hay otro grupo que es muy interesante, que aparecen, no te aparecen en lo quanti, pero sí te aparecen en lo quali y en los focus group, que es gente que tiene los mismos argumentos que los arrepentidos. Dicen, no, yo lo voté a Milei porque el otro no iba más, pero el ajuste es terrible, esto así es una locura, esto no va. Entonces el coordinador le pregunta, entonces usted se arrepiente de haber votado a Milei. Dice, no, eso nunca, con el kirchnerismo hubiera sido mucho peor. Es decir, el votante anti-K. Y te digo anti-K porque así se define, no dice con el peronismo, dice con el kirchnerismo hubiera sido mucho mejor. Ahora bien, nosotros venimos siguiendo cualitativamente a los votantes de Massa y a los votantes de Milei. Enero, febrero y marzo, ambos grupos tuvieron un comportamiento idéntico los 3 meses, cada grupo con sí mismo. Este mes de abril, digamos, ahora vamos a empezar mayo. Este mes de abril ambos grupos cambiaron su estado de ánimo. Votantes de Massa eran enero, febrero, marzo, esto así no va más, esto es una locura, esto revienta en cualquier momento, esto se cae, esto está por explotar. En abril. Y primer punto, la actitud, miran para abajo. Y bueno, habrá que bancárselo y esto va a seguir. Y da la impresión que sí, yo pensé que iba a explotar, pero no explota. Están, te diría, desolados. Y cuando empezás a investigar un poco más, tienen un sentimiento de abandono. Se sienten abandonados. ¿Por qué? Porque el 56% que votó a Milei, Milei les habla todos los días. Y al 44% que votó a Massa, nadie les habla nunca. Entonces sienten como una situación... Bueno, ¿no? Esto que decís de quién es la oposición o qué figura es nadie,
creo que está claro esto que estás planteando, ¿no? Así es. Y esta gente se siente así, siente que se perdió y que bueno, esto sigue. Ahora es interesante el cambio en los votantes de Milei. Ese es el más interesante. Bueno, no, este también es interesante. Y aparte te das cuenta de una cosa, el gobierno sigue la opinión pública 24/24. Lo que no es difícil de imaginar, porque vos pensás que tienen este chico Santiago Caputo, que se formó con Durán Barba y con todo ese equipo, que era mucho de Quali, de Quanti, etc. Pero Durán Barba venía cada 2 meses durante el gobierno de Macri. Este estará 24 horas, me digo. Así que siguen, y te vas a dar cuenta con esto. El gran cambio en los votantes de Milei es el siguiente. No, la situación anterior no daba para más, había que producir un cambio. Es verdad que el cambio es duro, pero va a mejorar en el futuro, pero esto era necesario, pero aparece por primera vez el pero. El primer pero que apareció fue, pero con las prepagas se le fue la mano. Y ahí saltó Caputo, se tiró con los tapones de punta contra las prepagas, pero fue inmediato. El otro pero con el tema del dengue algo tiene que hacer el gobierno. Votantes de Milei que creen en Milei y están con Milei. Salió el ministro de Salud, que nadie sabía que era el ministro de Salud, no lo conocía nadie. Dijo, no usen pantalones cortos. Bueno, dijo 2 o 3 pavadas, pero no importa. Elemental es total. Sí, pero apareció. Y el tercer pero fue el tema de las universidades nacionales. Y ahí no lo pudieron parar. Llegaron tarde. Llegaron tarde. Pero dijeron, no, ya está la plata, el 70%, le vamos a dar 70%, después no lo pudieron parar. Y fue la primera manifestación importante, no manifestación en términos de movilización, sino manifestación en términos declarativos realmente importante, un sacudón para el gobierno. Y con una línea que esto que estás planteando, muy, muy claro, en los peros, sectores medios, ¿no? Porque el ministro de Economía dijo, con respecto a las prepagas, están atentando contra la clase media. Así es. Y si vos observabas la manifestación por las universidades nacionales, te ibas a dar cuenta de un fenómeno importante, que era muchos de los que ahí estaban votaron por Milei. Exactamente. Porque eran jóvenes fundamentalmente. La importancia de eso fue la masividad por un lado y el federalismo por el otro lado, porque ocurrió en todo el país. El tema del federalismo es algo que la Argentina está dejando de lado y algún momento va a haber que recuperarlo, porque las provincias no la están pasando tan bien, y las provincias hay una frase de Ignacio Zuleta que a mí me gustó muchísimo. Dice, la gente vive en las provincias. El Estado Nacional es un asiento contable, porque la seguridad, la educación y la salud están delegadas a las provincias. Sin embargo, de todo lo que se recauda a fin de mes, de todo entre lo coparticipable y lo no coparticipable, el Estado Nacional se queda casi con el 70% y el 30% se reparte entre las provincias. Daría la impresión que hay poco sentido federal en eso. Pero ahí hay un dato, Raúl, que a ver si lo podemos desentrañar un poquito. Yo vengo sosteniendo desde hace un tiempo largo que uno de los problemas centrales para volver a recrear nuevamente ese federalismo, que coincido plenamente en tu planteo, es la conurbanización de la política. La política argentina se ha conurbanizado, ha quedado, digamos, entrampada en lo que es el área metropolitana. Y a partir de ahí lo vas viendo, digamos, los candidatos, quienes fueron los últimos candidatos, digamos, la fortaleza de un sector fuerte del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente en el conurbano. Si eso no se rompe, yo te diría que va a ser muy difícil volver
al espíritu federal que establece nuestra Constitución. Es verdad, y yo cuando la escuchaba a Cristina el sábado en su discurso, pensaba eso, digo, el kirchnerismo se está convirtiendo en un partido del conurbano bonaerense. Algo de eso hay, es verdad, es verdad. Bueno, ahora hay un gran desafío para Javier Milei, que es salir adelante. Indudablemente, mirá, la inflación, que era el principal problema desde hace muchísimo tiempo, ahora está casi empardado. Primero viene en declive como preocupación porque la gente percibe que a pesar de que salta, va disminuyendo. Pero está subiendo la desocupación como principal problema, lo que es lógico. Se paralizó la obra pública al 100%. Esos son 100.000 puestos menos de trabajo. Gente que trabajaba en la obra pública. Lo dijo el secretario general de la UOCRA el otro día. Y por el otro lado, la caída del consumo y el incremento de las tarifas públicas obliga a cerrar a muchos comercios. Los que no cierran empiezan a ser atendidos por sus dueños y se quedan sin personal. Y hay un tema que es notable, no hay demanda de personal, no hay avisos pidiendo gente. Y cuando no hay demanda de personal, empieza un temor en aquellos que tienen trabajo, que es el temor a la pérdida del empleo. Sí, sí. Y el temor a la pérdida del empleo te somete mucho en el trabajo, porque aceptás cosas que en otra situación no aceptarías si tenés la libertad de irte a otro lado. Ahora estás un poco... Eso no sé cómo... Yo lo escuché al presidente el otro día decir que está recuperando poder adquisitivo del salario y que se está generando una reactivación. Todavía la opinión pública no lo percibe. No, todavía eso es verdad. Yo creo que no percibe, y son momentos que la Argentina lo vivió eso. ¿Te acordás? En el 1-1, en la época Sí. cuando cuando Menem fue reelecto, en ese momento creo que había un 18% de desocupación real. Pero planteaste algo con respecto a las preocupaciones que son inflación, seguridad, como históricamente vino, Sí. y este crecimiento de desocupación o falta de empleo o empleo, pero es el sentimiento de puedo perder el empleo en cualquier momento. Ese me parece que es un tema que va a tener que trabajarlo mucho, porque vos hablaste con otra palabra que creo que es lo que está sosteniendo esos 50 puntos de Milei, que es la esperanza. Así es. El tema es cómo compatibilizás ahora la esperanza con la posibilidad o el sentimiento interno de decir pierdo... Sí, hay una tensión permanente en aquellos que apoyan a Milei entre el apoyo a Milei y la vida diaria que les toca vivir. Y esa tensión se va a resolver en algún momento. O se reactiva la economía y empiezan a andar las cosas mejor, o va a ir perdiendo esa esperanza y el apoyo a Milei. Hay que tener claro una cosa, los gobiernos no se debilitan por acción de los que no lo votaron, se debilitan por pérdida de apoyo de los que lo votaron. Es buenísimo eso que decís, pero hagamos una cosa, dame un chiquitito, hacemos una breve pausa y seguimos en la charla. Raúl, el planteo es el votante Milei.
ese votante que todavía sigue manteniendo esa cuota de esperanza de que el cambio es posible. Ahora, ¿cómo compatibilizas o cómo ves ese votante que todavía sigue apoyando con, te diría, una falta de gestión importante, digamos? Hay algunas áreas que están funcionando, pero vimos el tema universitario donde el mega ministerio tuvo agujeros por todos lados, ¿no? Bueno, acá hay un problema que habría que preguntarse y el gobierno debería resolver, que es quién gobierna. Porque no es Milei el que está en la diaria, no es un Kirchner, un Néstor Kirchner, marcando a los ministros, juntándoles, bajando línea, qué sé yo. Está recluido medio en Olivos. Hay una gran influencia del jefe de gabinete Pose, Karina Milei, Santiago Caputo, desde el punto de vista de un gobierno no centralizado. El ministro de Economía, Caputo, también es un hombre con muchísimo peso. Y Patricia Bullrich en su área, digamos, maneja con total comodidad. Después da la impresión, por ejemplo... Bullrich hasta con cierta autonomía, te diría. Totalmente. ¿No? Bueno, hay mucha gente autónoma. Yo creo que la canciller Mondino es autónoma. Y yo creo que Bullrich es autónomo. Yo creo que Guillermo Franco, en todo el trabajo que fue haciendo con los gobernadores, con los legisladores, actuó de alguna manera por su cuenta. Pensá que Guillermo Franco no tiene recursos para dar. Le sacaron los ATN, pasaron a Economía, o sea que me imagino que su negociación es bastante difícil. Yo creo que falta un eje de gobierno, primer punto. La falta de un eje de gobierno hace ineficiente al sistema, así como durante el gobierno de Alberto Fernández el loteo de los ministerios hizo ineficiente al sistema. Es decir, venimos de un estado ineficiente y estamos yendo a otro estado ineficiente. Yo creo que la sociedad se está dando cuenta de que necesita un estado eficiente. Pensá que acá nosotros testeamos las peores frases de Milei dichas siendo presidente, no las que dijo en campaña, siendo presidente. El Congreso es un nido de ratas, 57,7 de aprobación. El Estado es una organización criminal, 50 puntos de aprobación. Entonces, no te olvides que venimos del Estado presente, de la patria es el otro. Acá hubo una revolución cultural. Y esa revolución cultural se dio, y esa batalla cultural la viene ganando Milei. Si la oposición piensa volver al ruedo con los mismos argumentos que utilizó en el pasado, va mal, porque fueron derrotados esos argumentos. Entonces ahora hay que salir adelante con un Estado eficiente. Ahora no es más el Estado presente, tiene que ser un Estado eficiente que pueda gestionar. Incluso yo te diría, si no querés hablar de corrupción, pero sí podés hablar de que no haya que no se malgasten los recursos públicos, digamos. Es decir, que no se utilicen. Indudablemente, ahora viene una tarea demoledora que está haciendo. Yo usé una frase el otro día, bueno, ahora no la recuerdo, pero se están demoliendo estructuras del Estado que no deberían existir. Muchas de ellas deberían existir, pero no como existen o como existían, deberían ser eficientes. Va a tener que venir una etapa de reconstrucción, es decir, va a haber que reconstruir una cantidad de cosas. Ahora, ¿de qué manera se va a reconstruir? Vos fíjate, cuando fue la Revolución Francesa, que pasó 15, 20 mil tipos por la guillotina, muchos hijos de la Revolución, había una frase que decía: "L'ancien régime est mort", el régimen anterior está muerto. No vamos a volver, los pueblos no regresan, no retroceden en la historia, van para adelante. Fíjate que gente como
digamos, de características similares a Milei, tipo Bolsonaro, tipo Donald Trump, no lograron ser reelectos. Lo que no quiere decir que no puedan volver. En el caso de Bolsonaro parece más difícil porque a Lula no le está yendo tan mal, pero a Biden sí le va mal y es posible que Donald Trump vuelva. Yo creo que este gobierno no es un gobierno que vino para quedarse. Yo creo que vino para destruir cosas del pasado que entorpecían el cambio. Y lo está haciendo ese trabajo. ¿Y por qué sigue estando por encima de 50 puntos de aprobación de gestión? Porque los que lo votaron para que haga ese trabajo. Los que lo votaron no sabían qué querían, pero sabían lo que no querían. No querían lo anterior. Y de alguna manera está destruyendo las estructuras de lo anterior. Alguien va a tener que venir y reconstruirlas bien, no de la manera que eran. Vos dijiste algo que me parece que está en el núcleo, en el corazón de lo que estamos viendo en este proceso de transición. Este es un gobierno de transición y hablaste de un cambio cultural. Sí. Y yo creo que esto es lo que está produciendo y fundamentalmente en los jóvenes entre 18 y 35 o 40 años. Ahí es donde creo que está ese núcleo de ese apoyo cortado transversalmente, ¿no? Total, sí. Y yo coincido en que ese es un proceso que Argentina está viviendo. No sé cómo va a terminar, pero que es un proceso que creo que Argentina necesitaba, y ahí es donde empezás a entender también este dato fuerte que diste hoy. Tiraste varios datos fuertes, pero ese dato fuerte es que en la oposición no hay nadie. No hay una figura que sobresalga para poder anteponerse a Javier Milei. Tal es así, vos hablaste de los jóvenes, que si hoy hubiera elecciones y solo votaran los menores de 39 años, gana en primera vuelta Milei. Claro. Hoy, después de los meses que pasaron y de la dureza con que este gobierno está encarando el cambio. Se mantiene la esperanza en un sector amplio de los que votaron, ¿no? Perdió el 10% en enero y no perdió más desde enero hasta ahora. Es un fenómeno que la Argentina nunca vivió. Nunca tuvo un presidente así. Nunca. Bueno, yo creo que, digamos, un presidente a su vez que su construcción política, y no la pierde, son las redes sociales. Históricamente fue siempre inserción territorial, esto es redes sociales. Así es. En redes sociales es un presidente al que no le interesa la rosca política para nada. Lo aburre. No, lo aburre, la desprecia, la detesta. Pero está sucediendo un fenómeno que yo creo que hay que seguirlo con atención. A Karina Milei le está tomando el gusto al poder. Porque está poniendo gente, está sacando gente, está armando el partido. Digamos, da la impresión que le tomó el gusto. También da la impresión que Milei, bueno, lo dijo en su discurso en la apertura de sesiones, cuando dijo, bueno, yo vine para cumplir una misión y no tengo miedo al ostracismo, es decir, no me importa si me echan, no me echan, yo voy a seguir adelante con lo que creo que hay que hacer. Pero creo que hay otro grupo en el gobierno que quiere construir algo para seguir, digamos. Vos sabés que cuando estás en el poder, digamos, el mayor temor que tenés es de no estar más en el poder. Hay algo que decía el Chueco Mazón, una frase común en el peronismo, que peor que la traición es el llano, digamos. Y bueno, corre el riesgo una fuerza desestructurada como la Libertad Avanza de volver al llano. Ahora también es verdad que cuando vos estás hablando, cuando le preguntás a la gente por cercanía con espacios políticos, la Libertad Avanza
reemplazó a Juntos por el Cambio. Está hoy en el 30-32%. Y el PRO de Mauricio Macri está en el 10%. O sea, tenés 30-32 La Libertad Avanza, 27-29 Unión por la Patria, y después sigue el PRO de Mauricio Macri con 10 puntos y los radicales con 2 puntos. Acá hubo una polarización totalmente asimétrica. La izquierda quedó del mismo tamaño que tenía y la derecha creció un montón. Y hay figuras que se van a tener que preguntar respecto a su futuro. Digamos, yo creo que una es Cristina, la otra es Mauricio Macri. Digamos, ¿cuál es el futuro de Mauricio Macri ante la aparición de Javier Milei? El otro día, en la reunión de la Fundación Libertad, digamos, se veía la soledad de Macri, estaban todos alrededor de Milei y él estaba con la mano en los bolsillos, solo, ¿no? Yo lo que vengo viendo y sosteniendo es que Cristina Kirchner como Mauricio Macri son presente y pasado. Lo que no es presente y futuro. No, claro. O sea, yo lo que veo, ninguno de los dos puede hoy generar una cuota de esperanza. Me parece que es un tema que está cerrado. Es como decimos, sí, no se vuelve para atrás. No. Le reconozco a Mauricio Macri en un momento de mucha dificultad haber conseguido retener la ciudad de Buenos Aires frente a Horacio Rodríguez Larreta, que había hecho una buena gestión en la ciudad. Y la retuvo Mauricio Macri. Le reconozco también la velocidad de reacción después de las generales. Creo que las generales fueron el domingo, el martes 48 horas. A las 48 horas ya estaba reunido con Milei llegando a un arreglo. Arreglo que capitalizó Patricia Bullrich. Hoy Patricia Bullrich, el PRO no le interesa para nada. Es como, ahora forma parte del gobierno ella, digamos. Es más, yo creo que si se llega a candidatear para algo, no la veo haciéndolo por el PRO, no la veo, digamos, especialmente siendo Mauricio Macri presidente del PRO. Yo creo que el PRO, digamos, cumplió un ciclo, no sé cómo va a seguir adelante, y tampoco sé qué va a pasar con el peronismo, digamos, es otro tema importante, digamos, el rol de los gobernadores peronistas. Va a seguir siendo la ciudad de Buenos Aires la fuente inagotable de candidatos presidenciales, digamos, no sé, yo creo que acá se ponen en duda, produjo tal shock Javier Milei que se pone en duda un montón de cosas para el futuro, de cómo se van a organizar las cosas, qué va a hacer Sergio Massa, que fue un candidato que sacó, yo creo que era el mejor candidato que podía presentar el oficialismo, no creo que hubiera habido un candidato mejor, hizo una muy buena elección, sacó el 44% de los votos. Hoy ganó en primera vuelta. Exactamente, estuvo a 3 puntos de poder ser elegido. Hay algo, también me acuerdo otra frase del Chueco Mazón que dice que cuando Menem aceptó el balotaje en la reforma constitucional, dice, como siempre el peronismo está acostumbrado a serruchar la rama sobre la que está sentado. Dice, porque desde que hay balotaje, el peronismo nunca ganó el balotaje. Digamos, fue primera minoría Scioli, fue primera minoría Massa, pero no ganó el balotaje. Incluso Menem fue primera minoría y no ganó el balotaje, ni se presentó al balotaje. O sea que el tema del balotaje es complicado, es como que el peronismo tiene que ganar en las generales y si no se le hace terriblemente difícil. Fue un gran triunfo de Alfonsín la reforma del 94. Se aseguró el tercer senador, con lo que los radicales tienen un senador en cada provincia seguro. Y por otro lado el balotaje, que era la manera de enfrentar al peronismo. Pero bueno, todo esto yo creo que es barajar y dar de nuevo. Sergio Massa tiene un partido, el Frente Renovador, hay gobernadores peronistas, hay nuevos gobernadores del tipo de Yarlora, Puyaro, Nacho Torres, Rolo Figueroa,
con intenciones de poder jugar más a nivel nacional. Creo que viene, respecto a las elecciones del año próximo, se va a presentar un panorama un poco más esclarecedor y vamos a ver qué pasa, si Javier Milei da para más o se termina aquí. Raúl, te agradezco muchísimo. Vamos a seguir conversando de estos temas. Creo que fue muy esclarecedor. Tiraste varios datos hoy que pintan claramente lo que está pasando en la actualidad política, social y económica de la Argentina. Voy a hacer el cierre del programa. Permiso. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar es un dato futurar del pasado año, pero con muchísima actualidad este año por las internas que se están generando dentro del peronismo. Y esto tiene que ver, el año pasado, cuando se conformó la Cámara de Senadores, uno de los temas que siempre hay mucha pelea es en las oficinas. Hubo un llamado del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, al senador electo Fernando Rejal, diciendo que tenía que dejar las oficinas en el cual él estaba instalado para Guado de Pedro. El senador escuchó, recibió a Guado de Pedro fue ya para instalarse y el senador Rejal le dijo, no, de ninguna manera, estas oficinas son de la provincia de La Rioja, acá estuvo sentado el expresidente Carlos Menem y nosotros vamos a seguir manteniendo estas oficinas para la provincia de La Rioja. ¿Por qué traigo a colación esta historia? Por lo que está pasando hoy en La Rioja y ya las ambiciones de Fernando Rejal para ser candidato a gobernador de la provincia de La Rioja. A pesar de que Ricardo Quintelas, el actual gobernador, puso en marcha, y que serán en pocas semanas, la convención constituyente para modificar la constitución local, Rejal está dispuesto a dar pelea porque tiene sus intenciones, son la de ser candidato a gobernador por el peronismo en la provincia de La Rioja. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer. Nos vemos la semana próxima.